platicar exactamente de contabilidad, lo que nos toca por ver son proyectos. Para los proyectos existen dos tipos de proyectos. Está el proyecto de inferencia privada, que el chiste de un proyecto, una injerencia privada, es decir, cuando es algo privatizado, el proyecto de por sí o la realización de una empresa, entre otras seudónimos, lo que se trata es de ganar dinero. Eh, Como cualquier otra empresa, ¿va? Hay que ganar dinero. Pero sin embargo, hay otro tipo de proyectos. Cuando hablamos del otro tipo de proyectos, sinceramente, de lo que hablamos es de un enfoque social, ¿sí? No, Eh, disculpe, ¿Sí? ¿qué van a escribir con el lápiz? Ah, con el lápiz de paint. Ah, O ah, con, es que para, así como que, o sea, que es como un plumón, pero Es que el lápiz me marca a esta así, ¿eh? Yo creo que aquí se entiende más. O este de acá. es, Excelente. Entonces, ahí estamos. Tenemos un enfoque social cuando estamos hablando de otro tipo de proyectos y obviamente se trata de un beneficio puramente social. Entonces es un beneficio eh, social. Dejando esto atrás, obviamente tenemos en el primero, nos vamos a enfocar mucho, que es el privatizado, de cómo ganar ese dinero. Entonces, al enfocarnos sobre de cómo ganar dinero, necesitamos abarcar varios conceptos, entre los cuales vamos a definir diferentes tipos de estudio mientras vayamos avanzando. De primero todo comienza desde un eje principal que es una idea. La idea de querer hacer algo, un ejemplo, abrir una fábrica de chocolates, abrir una fábrica de lápices, de todo, todo comienza con una idea. La idea es esta parte increíble y seudónima que nosotros tenemos para poder habilitar eso. De la idea surge nuestro primer concepto, llamado el estudio de mercado. El estudio de mercado. Em, el estudio de mercado tiene una finalidad de por sí. La única finalidad que tiene el estudio de mercado es plantearse qué tipo de producto es habible para esa sociedad. Un ejemplo, como poder poner un ejemplo, no podemos poner unas sopas y unas salsas instantáneas, una venta de eso en los pueblos más lejanos, como por ejemplo San Francisco el Alto. No se puede poner allá una venta de sopas instantáneas y todo de una forma fácil de procedencia. ¿Por qué? Porque las personas que viven ahí son de un carácter de que ellas hacen sus propias salsas y no les gusta nada que sea consumido. Es decir, si nosotros hacemos eso ya, seguramente nuestra empresa rompería, o se quebraría. Por eso la importancia de este estudio. Tenemos que evaluar al mercado si nuestra idea es correcta para utilizar dentro de ese estudio de mercado. Por lo tanto, como tal, se necesitan claros objetivos. Aparte de los objetivos, obviamente necesitamos estudiar dentro de este mismo estudio de mercado lo que acabamos de hablar, que es la demanda de este producto del que nosotros vayamos a realizar. También necesitamos ver lo que es la oferta eh, relacionado a la demanda, qué tanta oferta nosotros podemos proceder. Tenemos que ver obviamente los precios, porque es importante poner en cuenta o en cinta los precios. Un ejemplo, si nosotros fuéramos a vender, eh, yo qué sé, que venderíamos chocolate, ¿sí? Demanda y oferta ya existe acá, relacionado a nuestro país, a nuestro departamento, inclusive hablando solo puramente de Quetzaltenango. Ya existe esa demanda, ya existe esa oferta. ¿Por qué? Ya existe quiénes son los que lo van a consumir, ya existen bastantes lugares que lo van a tener. Permítanme un segundo. Entonces el precio es bastante relacionado porque pueden existir varios lugares que ya tienen ofertado. Digamos, un ejemplo, San Martín tiene venta de chocolates, Xalapán tiene venta de chocolates. Hay una cierta demanda y hay una cierta oferta que ya existe y hay un cierto precio relacionado. Es decir, si normalmente el precio del chocolate viene desde 17 hasta 20, 25 quetzales, más o menos ya me ponen un margen de este precio.
Obviamente cuando entra un nuevo producto, ese producto normalmente puede estar más barato que los demás solo para hacer un lanzamiento de oferta. Aparte de eso, obviamente, no solo existe este, sino que existen los métodos, obviamente conocido como la comercialización. Existe la comercialización, que es algo muy bonito. Aquí es donde entra en juego ya todo lo que conocemos. Miren, existe la publicidad. Existe lo que es la publicidad, como también existe, de aquí se desglosa también la promoción. Excelente. Y como también de esta misma de la comercialización se le pues existe el mismo canal pero de la comercialización. ¿Qué se refiere con el canal de la comercialización? ¿Cómo nosotros vamos a dar nuestro producto? ¿De qué maneras vamos a tener la fábrica ahí mismo? ¿No? Etcétera, etcétera. Es decir, no solo eso, sino que también cómo es que nosotros lo vayamos a desglosar. Bueno, todo esto, miren, todo, la demanda, la oferta, el precio, relacionado también a la comercialización, todo esto va juntito. Y aquí desglosamos, bueno, ya después de haber hecho el estudio, pues sacamos unas conclusiones y recomendaciones, siempre. Tanto concluimos como de la misma forma también sacamos lo que son las recomendaciones. Recomendaciones. Concluimos, lo escribí mal. Concluimos. Y también tenemos el absorte de las recomendaciones. Bueno, esto siempre lo vamos a tener en cuenta en el margen del estudio de mercado. Obviamente hay mucho más que hablar acerca del estudio de mercado, pero esto es lo más ofertante, tanto demanda, oferta, precio, la comercialización, entre otros. Bueno, esta es una primera idea. Bueno, la idea también se desglosa y viene a dar a otro lado. Solo que por fines prácticos voy a borrar esto y les voy a poner el estudio siguiente. Este es el primer estudio. Solo lo puede tomar captura. Excelente, qué buena idea antes de que lo borrara. Aquí ya lo tenemos, acá. Se los vamos a mandar directamente justo aquí. Ahí está. No sé si habían visto esto, pero en WhatsApp ya se puede poner eso, está genial. Puedo poner mis stickers en las mismas imágenes que les envío. Está bonito. Bueno, entonces seguimos con el mismo análisis, lo conceptualizamos y el análisis me trae de que desde la misma idea, ¿sí? Se genera algo más. Y ese obviamente es el estudio técnico. Para el estudio técnico, pues lo que se hace, nuevamente tenemos que tener objetivos. Bueno, en el estudio técnico lo que tenemos que tener muy en cuenta que es después de que nuestro estudio de mercado nos haya dado una vista positiva, pues tenemos que realizar un estudio técnico. El estudio técnico lo que se trata es de, según nuestro estudio de mercado, nos tira más o menos en qué zonas la gente comería o proporcionaría un mejor lugar. Y tengo que ver entonces, en pocas palabras, la localidad, la localización. La localización. En la localización es algo muy práctico, muy bonito. En dónde me voy a ubicar, por qué me voy a ubicar ahí. Tiene bastantes entradas, salidas o demás. Y la otra parte donde se trata es la infraestructura, es decir, el tipo del edificio donde voy a estar o local. Como la infraestructura, no lo puedo pronunciar. La infraestructura, que estamos hablando ya de edificios y de la localización, estamos hablando pues de dónde nos vamos a localizar. Para esto tenemos que hacer dos estudios. Uno es macro,
el de la macro localización, macro, y el otro es el estudio micro, ya específicamente localidades, cosas locales, y a nivel macro, pues a nivel de todo un país. Obviamente puedo escoger cualquiera de las dos y puedo utilizar las dos también, sí. Normalmente los pequeños negocios que comienzan se hacen con un estudio micro, y los grandes negocios que quieren llegar a lugares como cuando McDonald's quiso entrar aquí a Guatemala, obviamente se hizo un estudio macro, no se hizo un estudio micro, y aún así han habilitado después de varios años ya bastantes McDonald's, es decir, antes existía uno solo, hoy en día en Shela creo que existen como 7 o 5, por ahí están. No, yo creo que sí existen 7. En fin, separándonos de esa idea, el macro y el micro se deducen en solo una pequeña razón, que es en su metodología, ¿va? En qué tipo de método es el que se va a utilizar. Método. Estos métodos, métodos son obviamente de localizaciones, son métodos obviamente de localizaciones, que hay varios, entre ellos existe el ponderado, entre otros. Y cuando hablamos de la infraestructura, pues también tenemos que hablar de dos cosas aparentes. Uno es qué tipo de edificio industrial, obviamente. Existen diferentes tipos de edificios. Edificio industrial. Existen diferentes, entre ellos existen tipo A, tipo B, tipo C, entre otros. Y tienen diferentes, obviamente, encajes, ¿va? Y también existe algo muy bonito que después de ver qué tipo de edificio se tiene que hacer, si es A, B o C, ya con generado la oferta, la demanda, ya sé cuánto tengo que producir, ya sé cómo, ya sé hacia qué público en general me voy a retribuir. Bueno, entonces ya venimos a hacer los planos de nuestro lugar. Es decir, aquí ya van situados los planos como tal del lugar. Y esto es lo que correspondería a nuestro estudio técnico. Después de nosotros avanzar en el estudio técnico, pues tenemos varias cosas que relacionar realmente. ¿Por qué? Porque no es el único estudio que nosotros podemos hacer, sino que realmente tenemos otro tipo de estudios, como tal, o como bien se dice, de la misma idea parte del siguiente estudio. De la mismita idea partimos al siguiente estudio. El estudio técnico, sin embargo, a pesar de que tenemos varios como que lugares donde lo podemos seguir teniendo, pues también tenemos el estudio de impacto ambiental. Bueno, en el estudio técnico, antes de seguir el estudio técnico, es el más grande que hay. No solo se reparte en la parte que ya vimos, sino que también tiene otra parte que nosotros tenemos que ver. Se reparte, aparte de todo lo que vimos, en el proceso. ¿Qué tanto proceso es que va a llevar nuestro producto? En el diagrama de cómo es que lo vamos a trabajar, a posicionar, cuántos empleados, cuánto de todo necesitamos. No solo eso, cuánta materia prima, la maquinaria, todo. Diagrama. Y también, obviamente, al saber nuestra oferta, al saber cuánto necesitamos nosotros, también podemos comprar la maquinaria necesaria. La maquinaria necesaria, y también, obviamente, como les dije, los trabajos, ¿va? Los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos hablado, también se separa el estudio técnico en una parte administrativa, es decir, en esta parte de administración, que ya saben, esto es lo más casual del mundo. La administración tiene mucho que ver, entre ellas es una parte de contabilidad, pero no es la parte que a nosotros nos interesa tanto contable, sino que es los poderosos organigramas.
los poderosos organigramas. Esto es algo muy bonito, es algo que nos dice específicamente qué es lo que debemos hacer y trabajar con ello. Y tenemos una última, que esta es la que les interesa aprender con Señor Karim. Pero está dentro también de lo que vamos a ver en esto, ¿va? Que es exactamente los aspectos legales. Los aspectos legales. Dentro de los aspectos legales, pues obviamente está la creación de la empresa, la creación de nuestra empresa, ya sea como pequeño contribuyente o como gran contribuyente, eso es indiferente. Después de la creación viene el registro. El registro, obviamente se los voy a enseñar a hacer paso por paso, pero cuando estemos dentro de la semana del estudio técnico, o si lo necesitan antes, pues antes. Y tenemos dos balances del registro, dependiendo de qué es lo que debemos hacer. Obviamente tenemos que registrarnos en el registro mercantil, por ser una empresa A, en el registro mercantil, pero también nos tenemos que registrar obviamente en ASAT, en ambas. Y obviamente esto se une con los dos que dejamos ahí atrás de la infraestructura y crean lo que son obviamente ya nuestras conclusiones y recomendaciones. Excelente. Entonces ahí al fin termina el estudio técnico. Entonces dentro del campo del estudio técnico, ya saben, es algo bastantito por analizar y por ver. No es nada del otro mundo, pero sí es algo que nosotros tenemos que ver bastante bien. Aparte de eso, pues tenemos que ver, obviamente, no solo estamos hablando de que es un estudio técnico, sino que también nos toca ver de la misma idea, de la mismita idea que siempre hemos tenido, pues ya va a surgir otra cosa llamada perfil, ¿sí? Nuestro perfil de la empresa. Cuando nosotros hablamos de un perfil de la empresa, es tal cual como ustedes lo miran, es un perfil. El perfil, es decir, el aspecto del que se puede ver hacia el público, de lo que tenemos que ver. El perfil se tiene que ver tanto social, tanto en un ámbito económico y tanto en diferentes tipos de ámbitos. Pero el que nos interesa ahorita es el de impacto ambiental. Así es, manejando el estudio del impacto ambiental. Le voy a poner IA, ¿sí? El estudio del impacto ambiental. Este es el más sencillo de todos, es el más fácil. Este es el que nosotros lo tenemos así de por sí. Normalmente casi ninguna empresa lo hace. Este se debe hacer siempre. Lo que se hace es igual objetivos. Como les digo, hay varios tipos de empresas. Uno de los más grandes es la fabricadora de lápices de Faber-Castell. Saben, ellos talan árboles y árboles y árboles y árboles y árboles, ¿va? Ellos realmente tienen bosques a disposición. Tienen bosques de bosques a disposición. Y esos bosques de bosques que tienen a disposición, lo que hacen es de que ellos los talan, pero ellos también los siembran. Entonces ellos tienen tantas hectáreas para talar, pero al mismo tiempo las vuelven a sembrar y tienen que dar el tiempo para hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Tienen un estudio de un impacto ambiental sostenible, es decir, que ellos mismos talan lo que plantan, no es que no planten, al contrario, es una de las empresas que tiene mejor cuidado con la madera. Es decir, imagínense cuántos lápices hay alrededor del mundo de Faber-Castell. Es excesivo, son demasiados. Ahí vamos a ver videos conforme vayamos aprendiendo acerca de ellos. Aparte de eso, obviamente tenemos objetivos para saber qué tipo de empresa es la que queremos de impacto ambiental, cuánto va a dañar al ambiente, porque hay que hacer varios estudios de humosidad y todo. También tenemos, pónganse la maquinaria, sacan humos diferentes, hay que hacer que lo saque lo más no contaminante posible. Después de eso tenemos obviamente la determinación de determinar ¿qué era determinar? Cierto, los impactos ambientales, ¿verdad? Los impactos ambientales. Hay dos tipos de impactos ambientales. Uno son los que tenemos obviamente que nosotros causamos, y otros son los que nos causa la naturaleza.
Entonces estos son provenientes de la naturaleza. Voy a escribir aquí provenientes de la naturaleza. Eh, los que son provenientes de la naturaleza, un ejemplo, que estemos cercanos a una carretera y que puedan existir deslaves, ese es uno, eso es un impacto ambiental. Otro, tsunamis, otro, ciclones, otro tal. Y gracias a Dios aquí lo único que nosotros podemos tener es terremotos. No estamos en una alta zona casi de impactos ambientales provenientes de naturaleza. Gracias a Dios, Guatemala, nuestro país más, Quetzaltenango es uno de los más protegidos que existe. Eh, entonces, ahí tenemos con esos. Después de eso, obviamente tenemos las medidas de mitigación. Eh, medidas de mitigación. Como un ejemplo, mitigación. Mitigación es un ejemplo. McDonald's lo pensó mucho al poner un McDonald's en la zona 2. Por el hecho de que ustedes saben que la zona 2 pues se llena de agua, va, y se inunda. Y las casas quedan por debajo, va. Entonces todo se llena de agua, entonces tienen que tener una medida de mitigación con el fin de que si están en una zona de inundación se pueda mitigar esto, o que estén preparados sería la palabra correcta. Aparte de la medida de mitigación está el plan de monitoreo ambiental, es decir, un plan que siempre nosotros podemos seguir, eh, para el cual nosotros para el cual nosotros siempre podemos estar a la orden o a la espera o demás. Después, como termina cada uno de los estudios, termina con conclusiones y recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. Ahí está, conclusiones y recomendaciones. Como tal, este es el plan de impacto ambiental. Como tal, y se pudieron dar cuenta, dentro del plan de impacto ambiental es un poquito extensivo, pero es el más pequeño de todos, haciendo los análisis ahí, o sea, es el más pequeño de todos, haciendo procesos. Entonces, ahora nos toca un último plan. Bueno, en realidad, si no estoy mal, quedan 2 planes. Tranquilos, aunque me robe un poquito su siguiente periodo, que me perdone quien sea quien les vaya a tocar. ¿Periodo con quién tienen? Ay, Dios. Ah, bueno, pero no está la seño. Ah, qué alegre. En fin. No, ¿Ya vieron? Qué alegre. poquito. Eso. Eh, tenemos lo que es el estudio económico. Para el estudio económico, económico, aquí viene algo concerniente. Yo tengo que hacer todo este plan así junto, hecho y derecho antes de abrir una empresa. Y este es tal vez el más importante junto con el estudio financiero. Todos son importantes, no puedo dejar nada al azar, porque si dejo algo al azar, puedo meter las patas, puedo ir a abrir una empresa, no va a pegar, no va a hacerlo, y actualmente si no lo hace, pues ya saben, es la mayoría de cosas por qué negocios cierran el día de hoy. Bueno, para el estudio económico obviamente necesito objetivos, necesita ser económicamente sustentable, no, dijimos que una privatización necesita ganar dinero, el social necesita ser económicamente estable, el privatizado tiene que generar ganancias por más y más y más y más. Entonces este de acá son objetivos que nosotros necesitamos denotar, ¿verdad? Así como que si estuviéramos hablando de pasivo y activo, perdón, de activo y de pasivo, de debe y haber. Estamos hablando de costos y estamos hablando de ingresos. Necesitamos tenerlos bien en cuenta, porque si no los tenemos en cuenta, no. Un ejemplo de los costos, obviamente tenemos que sacar nuestra inversión inicial. Este es un alto costo el que tenemos, el de la inversión inicial, son millones de gastados, o dependiendo de qué tan grande sea la empresa, ¿va? Pueden ser solo miles gastados. Y también tenemos el costo de operación, ¿va? ¿Cuánto me va a costar que esto se mantenga? El costo de operación.
la inversión inicial y el costo de operación. También entre estos tengo, en los costos de operación tengo que mencionar que hay costos fijos y hay costos variables. Obviamente, variables. Uno de los más claros ejemplos de costos fijos y costos variables, un ejemplo de la luz, el agua, como haciendo un presupuesto, lo que ya veníamos viendo. Y obviamente esto se une. Y aparte, ahora ingresos. Ingresos, obviamente tenemos el primero que debería ser la venta, lo que vamos a hacer, vender. Siempre todo negocio se trata de vender algo, ya sea servicio o algo, pero vendemos. Igual que el colegio les vende educación a ustedes, es normal, ¿verdad? Venta de bienes o servicios, ¿verdad? O servicios. Después de eso, no solo tenemos ese, sino que también tenemos, miren, esto acá lo voy a quitar, mejor lo vamos a desglosar en otro punto. Venta de bienes, aquí vamos a ponerle prestación de servicios, prestación de servicios. Ahí tenemos la prestación de servicios y tenemos uno último, que pueden ser otros, ¿verdad? Pueden ser ya cosas internacionales, etcétera. Bueno, todos estos se van a desglosar aquí, miren, y se van a unir. Todo esto se va a unir y va hacia un apartado llamado flujo de fondos. En el cual el flujo de fondos es algo que se tiene así muy en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí ya se hace una evaluación económica. Evaluación económica. No puedo sacar el flujo de fondos si no tengo una evaluación económica. Esto es algo, miren, pero importantísimo. Esto me va a decir si metas a hacerlo o no. Obviamente estos ingresos son ponderados, ¿verdad? No son ciertos todavía. Es algo que yo estoy viendo simplemente a futuro. Bueno, este es el más grande de todos. ¿Por qué? Porque el flujo de fondos todavía tengo que avanzar. ¿Por qué? Miren, ¿se acuerdan de que hablábamos de lo que es el análisis financiero? Que lo habíamos separado en una semana. Bueno, aquí es donde entra. Y se le conoce como el método de evaluación financiera. En el método de evaluación financiera, pues tenemos que desglosar varias cosas. Aquí es donde entra absolutamente todo. Entran puros códigos. A ustedes les va a tocar en cuenta verlos. Está el CAPE, ¿sí? Está de igual forma el VPN. También tenemos otro, si no estoy mal, se llama TIR. También tenemos el TMR, el TAMAR. Y existe otro, no me recuerdo mucho, yo creo que es RE. Yo creo que es REC, B partido C. Si no, este lo dejamos en standby. Igual, miren si existe, es algo así, más o menos. Bueno, y cada uno de estos que salen de la evaluación financiera, obviamente se unen. Esto lo van a encontrar, obviamente. Esta evaluación financiera es la que menos van a entender hasta el momento. Y de aquí se tira esto, obviamente, a conclusiones y recomendaciones. A conclusiones y a recomendaciones. Bueno, dentro de las conclusiones y recomendaciones, ahorita les digo, conclusiones y recomendaciones. Bueno, dentro de las conclusiones y recomendaciones hay varias cosas que hay que tener muchísimo en cuenta. Obviamente hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver, que tenemos que analizar, que tenemos que hacer. Es decir, no solo existen eso, sino que para hacer un estudio de perfil existe algo llamado un estudio de prefractibilidad.
Estamos hablando de hacer caracteres, actividades repetitivas, consumos de recursos, desarrollo. También tenemos que ver cosas que son específicos. Tenemos que ver muchísimas cosas de que entran dentro de tal. Obviamente ustedes no lo van a ver tan a profundidad, pero sin embargo si vamos a obtener algo de profundidad dentro de ellos. Hay demasiadas cosas que hay que ver dentro de cada uno de los estudios, dentro de tanta cosa, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa a nosotros es este método de evaluación financiera, es el que menos tal vez vayan a comprender haciéndolo ahorita ustedes por su propia cuenta, pero es el dinero a través del tiempo, ¿sí? Así, tan fácil, dinero a través del tiempo. Dinero a través del tiempo. De eso se trata. Entonces, esta es claramente la última que vimos. Y aquí es donde se termina al fin nuestra tipo o creación de la empresa. Ya podemos decir sí, vamos a hacerlo, o no, es una mala idea. Nos va a salir más caro, no vamos o es posible que sí tenga futuro, pero que haya que invertirle por unos 10 años y que después esto vaya a continuar o a seguir. Entonces son cosas que uno debe tener en cuidado. Entonces tenemos que tenerlo. ¿Qué tiene clase ahorita? Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Solo permítanme, voy a cancelar la grabación.